Hemos observado hasta el momento la determinación de un capacitor o condensador, pero estos condensadores se podrán combinar de diferentes maneras tal que puedan ser reemplazados por un solo condensador. A eso se le va a llamar condensador equivalente. ¿Qué cosa es un condensador equivalente? Un condensador equivalente es aquel que puede reemplazar a un conjunto de condensadores. Claro que sí. ¿No? Por ejemplo, imagínate que tienes 8 condensadores, los cuales están conectados unos a otros. Ah, ya, muy bien. Entonces, simplemente nosotros vamos a hacer que todo ese conjunto de condensadores sea reemplazado por uno solo. Y a ese llamaremos condensador equivalente. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se pueden conectar los condensadores? Bueno, hay diferentes formas de poder conectar a los condensadores. Y eso se estudia con el tema de asociación de condensadores. Muy bien, veamos nosotros. Desde una manera un poquito más práctica, veremos nosotros que un condensador está representado así de esta manera. Esta es la figura representativa de un condensador. Claro que sí. Este C significa la capacidad eléctrica del condensador. Recuerda que este condensador almacena carga y que en ambos casos se manifiesta obviamente la misma cantidad de carga para cada uno de los cuerpos, o sea, más Q y menos Q. Claro que sí. Recuerda también que este condensador sugiere, aparte de la carga, una diferencia de potencial asociada, y la cual puede ser determinada de acuerdo a este triángulo mnemotécnico. A ver, veamos acá entonces un pequeño triángulo mnemotécnico. Ahí está. Muy bien, entonces por acá le ponemos Q, acá C y acá U. Bueno, donde C es la capacidad eléctrica del condensador, Q es la carga almacenada en el condensador y V es la diferencia de potencial en dicho condensador. En una asociación de condensadores lo que se trata es saber cuál es la función que cumple cada uno de los condensadores y qué relación guardan en común dichos condensadores asociados. Además, necesitamos nosotros conocer un condensador que sustituya a todos ellos, o sea, hablaremos de la capacidad equivalente. Muy bien. Entonces, para mí, este CE, ¿qué cosa viene a ser? Es la capacidad eléctrica equivalente. Bueno, entonces observa tú que mi misión será conseguir el valor de esa capacidad eléctrica equivalente. Para lo cual entonces lo que vamos a hacer son diferentes tipos de asociaciones. Por ejemplo, en primer lugar hablemos acerca de la asociación en paralelo. ¿Qué quiere decir una asociación en paralelo? Una asociación en la cual las conexiones, ojo, las conexiones de dichos condensadores que se encuentran expresados de esa manera, claro que sí, tal y como puedes observarlo ahí, están en una disposición de tal manera que la carga se acumula en ambos casos. O sea, ¿a qué se refiere el profesor Meirasto, no? Claro, por ejemplo, si acá la carga fuese más Q sub 1 y acá, por ejemplo, menos Q sub 1, acá más Q sub 2 menos Q sub 2 más Q sub 3 menos Q sub 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga es acumulativa de acuerdo a la cantidad de condensadores. Entonces, en una asociación en paralelo, yo podría establecer de que la carga total o la carga neta es igual a ¿quién? Es igual a la carga 1 más la carga 2
y esto lógicamente sumado más la carga 3, tal y como lo estás observando ahí. Es muy importante entonces poder establecer obviamente esta relación que te están dando. Además, como se encuentran en los mismos puntos, claro que sí, en los mismos puntos en los cuales se establece la diferencia de potencial, o sea, quiere decir que la diferencia de potencial soportada por cada asociación en paralelo es la misma, o sea, acá había la misma diferencia de potencial que acá y acá. ¿Por qué, profesor? Porque están así, a través de esa diferencia de potencial. Entonces podemos decir entonces que la diferencia de potencial total es igual a ¿quién? A la diferencia 1 más la diferencia de potencial 2. Bueno, pero estas cantidades serán iguales, entonces inmediatamente les pondré iguales simplemente. Claro que sí. O sea, acá 2, acá 3, y bueno, todas ellas vendrían a tener el mismo valor, tal y como lo puedes observar ahí. Claro que sí. Entonces ya estamos viendo esa forma de poder representar cada uno de estos datos. Claro. De todas maneras, nosotros vamos a ver de que en todo caso, si nosotros reemplazamos este valor sobre ello, ya que se sabe, por ejemplo, que la carga es igual al producto de la capacidad por el voltaje, entonces yo digo, si yo quiero reemplazar la carga, entonces la reemplazo como la capacidad multiplicada por el voltaje. Claro que sí. Entonces, si sería carga igual a capacidad por voltaje, entonces lo reemplazamos acá. Diremos entonces, la carga total en todo el sistema será igual simplemente a la capacidad, en este caso equivalente de todo el sistema, por el voltaje soportado por todo el sistema. Eso será igual a la carga 1, que es la capacidad 1 multiplicado por su voltaje, más la capacidad 2, esta de acá también igualito, ¿no? Multiplicado por su voltaje asociado. Recuerda, por favor, te vuelvo a recalcar, la carga es igual a la capacidad por el voltaje. Más, ¿y a qué será igual la carga de 3? Igual, capacidad 3 multiplicada por su voltaje. Entonces, inmediatamente, la diferencia de potenciales ya habíamos dicho que eran iguales. Entonces, quiere decir que se me van esas diferencias de potenciales, dándote lugar entonces al cálculo adecuado de la capacidad equivalente cuando se encuentran en paralelo. Entonces, eso quiere decir que la capacidad equivalente en una asociación en paralelo será igual a ¿quién entonces? Será igual a la capacidad 1 sumado con la capacidad 2 y esto agregado con la capacidad 3. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos acá la forma de cómo representar a esas capacidades. Claro, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien. Entonces, esta de acá vendría a ser mi capacidad equivalente en una asociación, lógicamente en paralelo, tal y como lo puedes ver. Muy bien. Entonces, volvemos a recalcar, cuando están asociados en paralelo, la carga neta es igual a la suma de todas las cargas acumuladas. El voltaje total es igual al voltaje en cada uno de ellos, ya que tienen las mismas conexiones, o sea, la misma caída de tensión. Y por lo tanto diremos que la capacidad equivalente es igual a la suma de todas las capacidades. ¿Te das cuenta? Así de simple. Veamos ahora una asociación en serie. Bueno, en una asociación en serie lo que se va a cumplir es algo sumamente detallado, de que simplemente la carga acumulada, ya que estamos hablando de esta carga,
más y menos. Acá tendría que ser más y menos, más y menos. ¿Qué quiere decir? Que cuando están en serie acumulan cada uno de ellos la misma cantidad de carga. ¿Por qué, profesor? Porque la corriente va a fluir de la misma manera. Va a haber una misma fluidez de carga. Entonces quiere decir que la carga acumulada de todos ellos será la misma. Ya. O sea, entonces nosotros podemos decir que la carga total o carga neta es igual a ¿quién? Esa carga va a ser igual a la carga acumulada en la carga 1 y también será igual a la carga acumulada en 2 y también será igual a la carga acumulada en 3. O sea, todas esas cargas serán iguales, todititas ellas, tal y como lo puedes observar. Muy bien, y ahora ¿qué pasaría, por ejemplo, con el caso de la caída de tensión o diferencia de potencial? ¿Te imaginas? Bueno, yo no puedo decir que es la misma porque no se está aplicando a cada una de ellas en particular, así como en este caso, sino se está aplicando a todas, pero en general. Para lo cual entonces hagamos una división imaginaria como para saber qué es lo que está pasando acá. Muy bien, diremos entonces, haciendo a ver una división imaginaria, diremos entonces acá, en esta parte, habría un pseudo voltaje V sub 1. Acá, en este otro borde, habrá otro pseudo voltaje V sub 2. Y por último, acá habría otro pseudo voltaje V sub 3. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Y qué quiere decir con eso, profesor? Que como cada uno de ellos aplica un voltaje aparte, muy aparte de lo anterior, entonces se va a tener que acumular esto de acá. O sea, el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 te tiene que dar todo el voltaje. Eso es lo lógico acá. Ya, entonces diremos nosotros, el voltaje total, obviamente, será igual a ¿quién? Será igual entonces a la suma adecuada de ¿quién? Del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Claro, o sea, el voltaje total será equivalente a la suma de todos los voltajes, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, es muy importante eso entonces porque ya nos está mostrando cuál vendría a ser la cualidad de representación del voltaje total en una asociación en serie. Claro que sí. Pero bueno, si yo de repente con esos datos y teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de ellos, tal y como lo puedes observar, entonces si yo tengo en cuenta eso de ahí, digo lo siguiente, la carga neta o la carga total, ¿a qué sería igual? A ese producto, ¿sí? Y el voltaje, ¿a qué será igual? Ya, también a eso. Y la capacidad, ¿a qué es igual? También. Recuerda, con el triángulo mnemotécnico me puedo salvar cualquier detalle de despeje. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar al voltaje su valor correspondiente, que es la carga sobre la capacidad. ¿Te das cuenta, sí o no? Ya, profesor, muy bien. O sea, quiere decir que el voltaje total es igual a carga sobre capacidad. Pero en este caso, la carga sería la carga neta, ¿no? La carga que presenta el sistema, que es Q sub T. Sobre la capacidad, pero estamos refiriéndonos a todo el sistema. O sea, una capacidad equivalente. Claro, y eso será igual al voltaje 1, que también igual, es capacidad 1, ojo, bueno, carga sobre capacidad 1. Más, igual, lo mismo sucedería para el otro caso. O sea, para la capacidad 2, su voltaje es cargado sobre capacidad 2, también de la misma manera, tal y como lo puedes observar ahí. Y también, por ejemplo, para la carga 3 sobre la capacidad 3 te daría el voltaje 3. Muy bien, entonces diremos,
carga 3 sobre capacidad 3 me da el voltaje 3. Pero mira, algo sumamente interesante acá. Como nos estamos dando cuenta que la carga acumulada en todos los casos es la misma, porque ya lo hemos dicho que la carga que se acumula en todos los casos viene a ser igual. O sea, por ejemplo, si acá es más Q, acá es menos Q. Entonces acá sería más Q y menos Q. Y acá más Q y menos Q. ¿Te das cuenta? O sea, se acumula la misma cantidad de carga, tal y como lo puedes observar. Entonces, profesor, ¿qué pasaría ahí? Simplemente se me van las cantidades de carga. ¿Y qué es lo que me quedaría entonces en todo caso ahí? Ya, me quedaría que la inversa, ojo, la inversa ¿de quién? De la capacidad equivalente, ojo, la inversa de la capacidad equivalente será igual a quién. A ver qué es lo que te está quedando. La inversa de la capacidad 1. Ya, 1 sobre la capacidad 1 más esto de acá sumado con igual la inversa de la capacidad 2. Ya, 1 sobre la capacidad 2 y luego más la inversa de la capacidad 3, o sea 1 sobre la capacidad 3. Claro, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces es muy interesante eso lo que estamos viendo. Quiere decir entonces que así es como se puede calcular, ojo, así es como se puede calcular la capacidad equivalente para los condensadores en serie. ¿Te das cuenta? Para una asociación en serie. Pero en general, si no solamente son 3 condensadores en serie, sino son un montón, muchísimos condensadores en serie, entonces decimos, en general, ojo, en general, claro que sí, lo que se va a cumplir es que la inversa, ojo, la inversa de la capacidad equivalente será igual a la sumatoria de todas las inversas de las capacidades. Claro. O sea, en general eso es lo que se debe cumplir. Claro. Eso es lo que se va a cumplir en general para todas las capacidades que se encuentren conectadas en serie. Pero vamos a ver algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué sucedería solamente para 2 condensadores en serie? Entonces iremos nosotros. Para 2 condensadores en serie. Así sería. A ver. Entonces, si fuesen solamente 2 condensadores en serie, solamente 2 nada más, así como lo puedes observar a ver en esta gráfica que te voy a mostrar ahorita, tengo yo 2 condensadores en serie. Por ejemplo, imagínate C1 y C2. Entonces, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer acá? Aplicaremos este detalle, y diremos 1 sobre la capacidad equivalente será igual a 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2. Multiplicamos en aspa y tendremos lo siguiente. Mira, observa, sería C sub 2 por 1, C sub 2 más, el símbolo más, C sub 1 por 1, C sub 1 sobre el producto de los dos, o sea, C sub 1 por C sub 2. Así de simple, tal y como lo ves. Invertimos este detalle, entonces veremos la capacidad equivalente para 2 condensadores nada más en serie
sería el producto de sus capacidades, ojo, sobre la suma de sus capacidades. Esta es una regla particular solamente para dos condensadores que se van a encontrar ¿en qué? Se van a encontrar en serie, solamente para ellos nada más. Muy bien, entonces así sería este detalle, tal y como lo puedes ver ahí. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si fuesen muchos condensadores, pero que tengan la misma capacidad? Ya. O sea, vamos a ver otro caso especial entonces para, en este caso, n condensadores. De la misma capacidad eléctrica. Entonces, si yo tengo n condensadores de la misma capacidad eléctrica, simplemente lo que yo puedo decir es que su capacidad equivalente sería, o sea, en este caso el cálculo sería todas las capacidades iguales, sería n sobre c. Lo invierto, eso me daría entonces la capacidad dividida entre ellos. Claro, esta sería otra de las formas especiales de poder obtener la capacidad equivalente. Claro, no tengamos duda acerca de eso, por si acaso. Nosotros ya estamos observando entonces una forma adecuada de cómo poder calcular la capacidad equivalente de los condensadores. Ya hemos visto entonces las reglas prácticas, qué cosa es una capacidad equivalente y cómo es que se puede dar, cómo es que se puede calcular, obviamente, la capacidad para dos condensadores en serie, o sea, casos especiales. Y también, si los condensadores tienen la misma capacidad, ¿qué sucedería? Estamos viendo entonces todo ello, estamos viendo la forma de cómo resolver de repente un problema o cómo aplicarlo. A continuación veremos también la resolución de ciertos problemas en los cuales se van a aplicar los criterios antes mencionados en cada uno de los casos. Ya hemos visto cuáles son las características cuando los condensadores se asocian ya sea en serie o en paralelo. Ahora a continuación vamos a ver nosotros algunos ejercicios aplicando estas asociaciones, tanto en serie como en paralelo. Por ejemplo, veamos el problema número 1. Nos dice, hallar la capacidad equivalente. Tenemos acá, por ejemplo, una asociación de condensadores en los cuales nos están pidiendo calcular la capacidad equivalente. Bueno, vamos a solucionar ese aspecto, por ejemplo, en primer lugar, observando lógicamente lo que nos están diciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en primer lugar dos condensadores los cuales se encuentran asociados directamente ellos en serie. Por ejemplo, acá tenemos 12 microfarad y acá tenemos 6 microfarad. Este conjunto se va a encontrar asociado lógicamente en paralelo con otro condensador, el cual tiene un valor de 3 microfarad. Bueno, lo primero que haríamos acá en este caso sería reducir este de acá, o sea, reducir este conjunto que se encuentra asociado en serie, tal y como lo puedes observar ahí. Entonces, este conjunto que se va a encontrar asociado en serie se va a reducir a uno solo, donde esta capacidad que tú ves, que es la capacidad equivalente entre ambos, será igual a ¿quién? Será igual obviamente a el producto sobre la suma de ellos. Recuerda eso entonces, sería el producto, o sea 12 por 6 sobre la suma que es 12 más 6. O sea, en otras palabras sería 12 por 6
sobre 12 más 6, 18. Muy bien, inmediatamente simplificamos. Por ejemplo, acá sacamos sexta 1, sexta 3. Y luego se puede decir entonces que la capacidad equivalente entre ambos será igual a 12 entre 3, o sea, 4 microfarads. Muy bien, una vez entonces que ya hemos calculado ese valor, diremos entonces inmediatamente el arreglo que tenemos ahí sería 4 microfarad. Luego inmediatamente tal y como lo podemos observar ahí, tendríamos acá 3 microfarad. Muy bien, perfecto, entonces, perfecto. Ahora, este resultado que te dio, obviamente este conjunto, al estar asociado en paralelo con este otro condensador, nos dará entonces una resultante total, tal y como lo puedes observar ahí. Ah, ya, muy bien, profesor, me dirá, ¿no? Claro que sí. Entonces, la capacidad equivalente, cuando están asociados en paralelo, sería simplemente la suma de sus módulos, o sea, 4 más 3, la suma de ellos. Diremos entonces que la capacidad equivalente, ¿cuánto vendría a ser? ¿Cuánto? 7 microfarad. Esa sería la respuesta entonces de mi problema. ¿Te das cuenta? Totalmente fácil y sencillo. Así es entonces como se ha resuelto ese problema. ¿Te das cuenta? Simplemente aplicando ya sea mis criterios de capacidad primero en serie y luego el resultado en paralelo con el anterior. Nada más. Y eso nos salió. A ver, profesor, ¿cuál es la respuesta? Acá está. Ahí la tenemos, mira. ¿Te das cuenta? Esta sería de acá. Muy bien, perfecto. Entonces diremos, la respuesta salió la de 7 microfarad. Veamos ahora el problema número 2. Por ejemplo, nos dice hallar la capacidad equivalente. O sea, tenemos acá ahora un arreglo, tal y como lo puedes observar, en el cual nos piden calcular la capacidad equivalente. Bueno, pero acá no se ve muy bien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cambiar de potenciales, cambiar de puntos, para observar cómo es la caída de tensión acá y obviamente también la forma de la figura. Por ejemplo, acá tenemos el punto A con el que comenzamos, acá sigue siendo el mismo punto A. ¿Te acuerdas el tema de caídas de potenciales cuando te dice el tema de puntos potenciales? Es idéntico a esto, ¿ya? Recuerda, es idéntico. O sea, los puntos potenciales no solamente se sirven para, o sea, no solamente se dan para resistencias, sino también puede ser para condensadores también. A, como no hay condensador, sigue siendo el mismo punto. Acá cambia al punto B por el condensador. Acá cambiaría al punto C. Bueno, este acá sigue siendo el mismo punto C porque no ha cambiado. Acá tampoco cambia, ¿no? Claro que sí. O sí cambia. A ver, ¿tú qué dices? No, no cambia. Sería el punto C, porque no hay nada, no hay capacitor, nada. Acá tampoco cambia, sería el mismo punto C. Acá sí hay condensador, cambiaría el punto D. De aquí a acá también cambia al punto E. Y acá sería el mismo punto E, porque tampoco hay condensador. ¿Te das cuenta? O sea, recuerda, ¿no te acuerdas cuando decíamos no hay resistencia, no cambia? Hay resistencia, cambia igualito, pero acá ya no son resistencias, sino son condensadores. Muy bien, entonces ya hemos visto esa parte. Ahora lo único que vamos a hacer es colocar esos puntos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos, lógicamente, entablados acá, a continuación. Muy bien, entonces más o menos por acá ponemos a los 5 puntos, tal y como lo puedes observar ahí, ¿sí? Los 5 puntos ya en forma adecuada. Tenemos acá al punto A, por ejemplo, ¿está bien? Luego por acá al punto B, por ejemplo, por acá al punto C, por acá al punto D y por acá al punto E. Claro, esos son todos los puntos que están en el arreglo que nos están dando a continuación, ¿no?
vemos que entre A y B hay una capacidad de 9 microfarad. O sea que acá la capacidad vale 9 microfarad. Bueno, vamos a poner así, 9 microfarad. Luego, entre B y C hay 18 microfarad. Acá entre B y C habría 18 microfarad. Muy bien. Entre C y D, a ver, acá está, 6 microfarad. Entre C y D, 6 microfarad. Y entre D y E, acá lo tenemos, 3 microfarad. O sea, acá habrían entonces 3 microfarad. Pero ojo, mucho cuidado ahí. Dice que entre A y C hay 4 microfarad. A ver, entre A y C, o sea, quiere decir que más o menos por acá habría una conexión de ¿cuánto? Habría una asociación de 4 microfarad. O sea que esto vale 4 microfarad. Muy bien. Y también dice que entre C y E hay 8 microfarad. O sea, de acá, más o menos por acá, habría una asociación de 8 microfarad. Muy bien. Tal y como ya lo estamos estableciendo ahí, ¿no? Claro que sí. A ver. Más o menos vamos a calcular en primer lugar, una vez que ya lo hemos reducido de esta manera a esta forma, vamos a calcular la capacidad equivalente de estos dos condensadores. Claro que sí, que están asociados en serie. Tú ya sabes ya cómo se halla cuando se encuentran asociados en serie, ¿sí o no? Claro que sí, profesor. Sería el producto, o sea, 9 por 18 sobre la suma de los dos, o sea, 9 más 18. Y esto te daría 9 por 18 sobre la suma que es 27. Ya, muy bien. O sea, novena 1, novena 3. ¿Y te va a quedar cuánto? A ver. 18 entre 3, 6 microfarad. Muy bien. Entonces yo ya tengo cuál es el valor, obviamente, de esta capacidad equivalente. Ahora hagamos lo mismo, pero ya para este detalle, ¿no? Claro que sí. Para estos otros capacitores que estamos viendo acá, que se van a encontrar obviamente asociados ellos, ¿cómo no? Asociados en serie, y sería la capacidad de ellos igual a, ya sabes, como son dos, 6 por 3 sobre 6 más 3, sería 6 por 3 sobre 6 más 3, que es 9. Entonces inmediatamente diremos tercia 3, tercia 1. O sea, tendríamos entonces 6 entre 3, ¿sí o no? Y eso vale 2 microfarad. Muy bien, entonces ya tenemos este valor adecuado acá y este otro valor adecuado acá. Entonces diremos inmediatamente, este sistema se va a reducir y va a ser mucho más simple que lo que estabas viendo, ¿no? De lo que de repente te da un dolor de cabeza tremendo porque lo veías muy grande, muy largo, pero ahora ya no va a ser así. Ahora esto de acá es 6 microfarad y por acá tenemos, como no, 4 microfarad. Profe, y este de acá está, mira, ahí está, muy bien, 2 microfarad. Y por acá, claro que sí, tenemos 8 microfarad. Seguimos armando el circuito, pero esta vez, ahora, tal y como lo puedes observar, se encuentra ya en forma reducida porque hemos hallado capacidades equivalentes. Muy bien, igualito, ¿no? Igualitito como lo hicimos anteriormente. Mira, ve, estos de acá se encuentran en paralelo. Entonces, si están en paralelo, tú ya sabes qué pasa, ¿sí o no? No entiendo, profesor, ¿qué pasa? Mira, ahorita lo vas a ver. Tú no te me preocupes, que ahorita vas a ver qué es lo que va a pasar. Estos se encuentran en paralelo y recuerda que la capacidad equivalente, si están en paralelo, ¿qué pasa? Se suman, pues claro que sí, se van a sumar.
O sea, profesor, ¿qué quiere decir con eso? Mírale, mira acá al costadito. Es algo totalmente sencillo y lindo. Mira, observa. Claro, sería entonces 4 más 6. Ojo, 4 más 6 porque tienes que sumarlo. Súmamelo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Se suman 4 más 6. ¿Cuánto es eso? Habla. Sería 10 microfarad. Y lo mismo acá también, igualito, súmalo. Súmate esto. Y sería 8 más 2. ¿Cuánto es eso? Habla. Sería 10 microfarad. ¿Te das cuenta, sí o no? Totalmente fácil y sencillo. Ahora estos dos que se van a encontrar en serie, profesor, ¿qué es lo que hacemos? También igual. O sea, la multiplicación sobre la suma. No, señor. Algo más sencillo todavía. Recuerda lo que te he explicado, por favor. Yo quiero que tú lo recuerdes. Yo sé que tú eres hábil y lo vas a poder deducir fácilmente. Diremos entonces, si estos de acá se encuentran en serie, lógicamente hay varias formas de hacerlo, pero hay un caso especial, recuerda. Recuerda, ¿qué pasa cuando las capacidades son del mismo módulo? ¿Qué pasaría? Ah, muy bien, profesor, me dirás, ¿no? Profe, la capacidad equivalente cuando son iguales sería lo mismo dividido entre el número de capacidades. ¿Cuántas son? 2. 10 entre 2. Eso, ojo, eso sería capacidad equivalente de ¿cuánto? De 5 microfarad. Claro que sí. Esta sería la verdaderísima RPTA. Respuesta, ¿no? Esa sería entonces, tal y como lo puedes observar. Muy bien, entonces así es como se debe desarrollar entonces una asociación, lógicamente, de condensadores ubicados en ¿qué? Puede ser en serie o en paralelo. Ya sabes qué pasa cuando es paralelo y qué pasa cuando es serie. Muy bien, mi respuesta entonces sería esta clave que tú estás viendo, que es muy fácil. Sería la E. Claro que sí. Así de fácil, tal y como lo puedes ver. Y también lo puedes deducir. No hay duda que los ejercicios son sencillos siempre y cuando haya una tranquilidad, una paciencia a la hora de hacerlo y obviamente una práctica continua para que se puedan desarrollar fácilmente. Así es como tú vas a lograr a poder progresar y hacer cada vez más ejercicios en forma sencilla. A ver, veamos nosotros el problema número 3. Nos dice lo siguiente. Dos condensadores de capacidades de 2 microfarad y 3 microfarad se conectan en serie y el sistema a una diferencia de potencial de 10 volts. Calcular la diferencia de potencial de cada condensador respectivamente. O sea, nos dice calcular la diferencia de potencial que debe tener cada uno de los condensadores en forma respectiva. Muy bien, vamos a hacer eso entonces. Vamos a interpretarlo gráficamente. Según esto, nos está diciendo de que tenemos dos condensadores que van a estar conectados en serie. Entonces, inmediatamente lo que vamos a hacer acá, sin duda alguna, es conectar a los condensadores en serie. O sea, tenemos acá un condensador 1 de 2 microfarad y tenemos acá un condensador 2 de 3 microfarad. Muy bien, tal y como están viendo. Y nos dice que dicha asociación se va a conectar a una diferencia de potencial. Claro que sí. Ahí está. Cuyo valor, según el problema, ¿cuánto vale? 10 volts. Ah, ya. O sea, quiere decir que esto vendría a ser igual a ¿cuánto? A 10 volts. Muy bien. Entonces, por consiguiente, lo que nosotros podemos hacer antes de calcular la diferencia de potencial de cada condensador, lo que podemos hacer simplemente es expresar todo esto acá como un solo condensador. O sea, en otras palabras, calcular
el condensador equivalente. A ver, entonces diremos, si lo asociamos cada uno de ellos como un condensador propio, entonces diremos el condensador equivalente, como tú ya sabes, como están en serie, sería el producto de las capacidades sobre la suma de las capacidades. Eso es lo que nos da la capacidad equivalente, ¿no? Claro, entonces diremos la capacidad equivalente será igual la capacidad 1, que vale 2 microfarad, por la capacidad 3, bueno, 3 microfarad, sobre la suma de ambos, o sea, 2 más 3. Esto te daría entonces 6 dividido entre 5. Eso quiere decir entonces que la capacidad equivalente es igual a 6 entre 5, 1,2 microfarad. Claro que sí. Entonces ya tengo cuál es la capacidad equivalente de este sistema. Bueno, acompañado lógicamente con la diferencia de potencial, yo podría entonces calcular la carga total, la carga neta que se administra en toda esta conexión. O sea, pero eso recuerda que lo vamos a hacer de acuerdo a la relación carga y capacidad y lógicamente diferencia de potencial. A ver, algo así, mira, el triangulito memotécnico, no olvidarlo por favor. Por acá tenemos entonces Q, acá C y B. Entonces inmediatamente diremos, profesor, ¿a qué es igual el Q? Porque lo que te piden es en este caso sería la carga, ¿no? Eso será igual a ¿quién? A CB. Claro. C vale 1,2 microfarad por, bueno, en este caso la diferencia potencial es 10 volts. Este producto te va a dar ¿cuánto? 1,2 por 10, 12 microcoulomb. Recuerda que estamos conservando el prefijo, ¿no? Por eso le estoy poniendo microcoulomb. No hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Y ahora haré lo mismo para cada una de las capacidades. O sea, para cada una de las capacidades hay entonces su voltaje de acuerdo a la carga neta. Profesor, ¿por qué? Recuerda que cuando se encuentran asociados en esta parte en serie, quiere decir que poseen la misma carga. O sea, profesor, usted quiere decir que esta carga total, esta carga neta, será igual a ¿quién? A la carga del primer capacitor y también a la carga del segundo capacitor. Claro que sí. Entonces yo digo, primero tenemos para el capacitor 1. Capacitor es lo mismo que condensador, por si acaso. Capacitor 1 sería entonces su diferencia de potencial será igual a ¿quién? A ver, por ahí, ahí está. Carga 1 sobre capacidad 1. La carga 1, bueno, es lo mismo, 12 microcoulomb sobre la capacidad 1. La capacidad 1 acá está, 2 microfarad. Mira, observa este detalle, ¿no? Como este es microcoulomb, es 10 a la menos 6. Como es microfarad, 10 a la menos 6. Es algo que ya no es necesario hacerlo, pero por si acaso, se te van el 10 a la menos 6 arriba y abajo. O sea, lo que te quería explicar era de que se eliminan los prefijos, por eso no es necesario colocarlo. Entonces, al final, tu conclusión sería que la diferencia de potencial para el primer capacitor, ¿cuánto sería entonces? 2 entre 2, 6 volt. Esa sería la primera, mi primerita capacidad, por si acaso. Claro. A ver. Ahora, vamos a ver el voltaje para el capacitor 2. Entonces decimos capacitor 2. Muy bien, entonces inmediatamente diremos la diferencia de potencial en el segundo capacitor sería su carga dividido entre la capacidad 2. Su carga es lo mismo que la carga 1 y la carga neta, o sea, 12 microcoulomb. Bueno, ponle 12 por 10 a la menos 6. Sobre la capacidad 2.
Muy bien, la capacidad 2 es esto, 3 microfarad, o sea 3 por 10 a la menos 6. Por si acaso lo colocamos. Se te va el 10 a la menos 6 arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? A ver, dime tú. Vamos a decir que la diferencia de potencial en el segundo caso es igual a 12 entre 3, 4 volts. Esa sería la respuesta, pero para el segundo caso, lógicamente. Muy bien, entonces la respuesta tú ya la viste, son 6 volts y 4 volts. Entonces, ¿cuál de ellas comprendía eso ahí? Ya creo que ya la viste, ¿no? 6 y 4, respectivamente. O sea, sería la A de animalito, tal y como lo puedes ver. Problema totalmente sencillo, donde nosotros hemos aplicado, obviamente, nuestra regla práctica de la definición de capacidad eléctrica y también asociación en serie de dos condensadores, tal y como se puede ver ahí en el problema. Veamos entonces, por ejemplo, un problema más. Nos dice, dos condensadores se asocian en serie y luego en paralelo, de tal forma que las capacidades equivalentes están en la relación de 1 a 4. Entonces, podemos afirmar que, ya nos están diciendo entonces, ¿qué es lo que podríamos afirmar nosotros cuando los condensadores se van a conectar en serie y luego en paralelo? Y sus capacidades equivalentes están en esta relación. Entonces acá nos dicen, las diferencias de potenciales en ambos son iguales, en los condensadores tienen la misma capacidad, tienen la misma carga acumulada, la capacidad 1 es el doble de la capacidad 2, o la capacidad 2 es el cuádruplo de la capacidad 1. Veamos entonces de acuerdo a ellos. A ver, de acuerdo entonces al concepto definitivo, nosotros sabemos que si se conectan en serie dos capacitores, vamos a ver por ejemplo acá, tenemos capacidad 1 y tenemos capacidad 2. Entonces, cuando dos capacitores se encuentran en serie, tal y como lo puede ver ahí, la capacidad equivalente comprendía al producto sobre la suma de ambos. Recuerda eso, por favor. Hay algo que tienes que tomar pendiente. Esto de acá. Muy bien. Pero si se encuentran en paralelo ambos condensadores, tal y como lo podemos observar acá, esto de acá, con su capacidad 1 y esta es capacidad 2. Bueno, en conclusión, la capacidad equivalente cuando están asociados en paralelo simplemente es la suma de sus módulos, nada más. Eso es lo que podemos decir nosotros en este caso. Muy bien. Entonces inmediatamente ya tenemos las capacidades equivalentes y me dicen que de tal forma que las capacidades equivalentes están en la relación de 1 a 4, o sea que esta y esta capacidad van a encontrarse en la relación de ¿qué? De 1 a 4, o sea que este es como 1 y este es como si fuera 4. Vamos a ponerlo así entonces, mira, así de esa manera. La capacidad equivalente del primero, que la voy a poner C1 por C2, sobre la suma C1 más C2. Esta de acá guarda relación con la capacidad equivalente del segundo caso, que sería la suma, o sea, C1 más C2. Y esto, según el problema, dice que están en la relación de 1 a 4. O sea que esto es como 1 y este sería como 4, tal y como lo podemos observar. Bueno, como este de acá se encuentra solito, le podemos poner sobre 1, que es validero, claro que sí, y luego multiplicación en aspita.
Muy bien, haciendo eso entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, a ver, sería 1 por el producto, bueno, el producto simplemente, sobre el producto de los medios, a ver, el sanguchito, la suma por la suma, allá es lo mismo, pero elevado al cuadrado, y eso va a ser igual a 1/4. Muy bien, ya tenemos entonces eso ahí, tal y como lo puedes observar. Ahora de inmediato lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa. Claro, sería 4 veces el producto. Va a ser igual a esto de acá por 1. O sea, capacidad 1 más capacidad 2 elevado al cuadrado. Pero esto de acá es un binomio al cuadrado. Recuerda un binomio al cuadrado. ¿Qué pasa con un binomio al cuadrado? A ver, ¿te acuerdas de eso? Claro, mira. Por ejemplo, si tenías dos números, por ejemplo, A más B elevado al cuadrado. Bueno, también puede ser con menos, por si acaso. Entonces, esto va a ser igual al primero al cuadrado. Bueno, más o menos dependiendo del signo, o sea, dependiendo si es más, si es menos, menos. El doble del producto y más del segundo al cuadrado. Bueno, en este caso sí, siempre va a ser positivo, solamente acá cambia dependiendo si es suma o diferencia al cuadrado. Tal y como lo estás observando ahí, entonces, esto de acá es un pequeño detalle que yo te estoy brindando. Una pequeña observación que es lo que vamos a aplicar lógicamente en este problema. Aplicaremos esto de acá. Claro, el binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya tengo acá una cantidad al cuadrado. Entonces, debería yo asociarlo. ¿Se da cuenta? Debería yo asociarlo. Entonces me dice el profesor, ¿cómo va a hacer usted para asociar en ese caso? Ah, ya. Simplemente iremos nosotros. Tendría 4 veces el producto igual a esto de acá, lo desarrollo como está ahí, o sea, sería el primero al cuadrado más el doble del producto, o sea, 2 veces C1 por C2 más este último al cuadrado, C2 al cuadrado. Muy bien, esto pasa a restar, entonces inmediatamente diremos, acá se queda 0 y te va a quedar C1 al cuadrado. Bueno, al pasar a restar sería esto menos esto, o sea, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 veces C1 por C2 más C2 al cuadrado. Muy bien, entonces inmediatamente diremos, entre esto lo que tú estás observando acá, observa, mira, observa. Claro, entre eso lo que tú estás observando ahí. Entonces lo que vas a hacer acá sería igualar a 0, pero ojo, esto también es un binomio al cuadrado, pero acá es menos, o sea, quiere decir que acá es menos. Ah, profesor, o sea, quiere decir que C1 menos C2 al cuadrado es igual a 0 aquí. Muy bien, entonces diremos, si esto de acá es igual a 0, o sea, si todo esto al cuadrado es igual a 0, quiere decir que lo de adentro es igual a 0. O sea, C1 menos C2 es igual a 0. Y para que dos números restados te den 0, quiere decir por lo tanto que los dos tienen el mismo valor. Ah, ya. O sea que las dos capacidades son igualitas. Eso quiere decir. ¿Te das cuenta? Claro que sí, profesor, mira, ¿no? Son del mismo valor. Muy bien. Entonces, eso es algo que hemos visto acá, entonces, en este caso, y se ha manifestado tal y cual es. ¿Te das cuenta? Y llegamos a la conclusión que las capacidades tienen el mismo valor. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Ya la viste entonces, ¿no? Claro, para que se cumpla lo que nos dice, tienen que tener las mismas capacidades, tal y como lo estás observando. La respuesta sería entonces la B, de acuerdo a todo este trámite que estamos viendo con los condensadores en serie y en paralelo, que es muy importante lógicamente para todos nosotros. Eso de ahí.